Saludos a toda mi querida audiencia. Me disculpo por no haber montado ningún video recientemente, pero la verdad es que estaba muy ocupado luchando contra mi déficit de atención. El día de hoy, de manera bastante aleatoria, les quiero hablar sobre una batalla poco conocida de la Primera Guerra Mundial. Usualmente cuando escuchamos hablar de esta guerra, se habla de la guerra de trincheras del frente occidental, de la carrera hacia el mar, de la batalla de Verdún o del Somme. Pero muy poco se habla del frente oriental, que para mí es el más divertido de estudiar porque fue una guerra de movimientos. Por ese motivo el día de hoy quiero hablarles de la ofensiva de Gorlitze-Tarnów, una gigantesca batalla del frente oriental muy poco conocida en nuestro medio, pero cuyas consecuencias yo me atrevería a decir que fueron decisivas para la historia del mundo. Para que entendamos cómo sucedió esta batalla voy a contextualizarlo rápidamente. La Primera Guerra Mundial comenzó como la pelea entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y se habría podido quedar como una guerra local, pero los sistemas de alianzas de la época hicieron que se convirtiera en una guerra continental, una guerra en la que se enfrentaron los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, después el Imperio Otomano y Bulgaria, contra Rusia, que era aliada de Serbia, Francia, que era aliada de Rusia, y Gran Bretaña, que se metió ahí supuestamente para defender la neutralidad de Bélgica, pero sabemos que su principal interés era defender el balance de poder que le permitía mantener su imperio. Esta última alianza era conocida como la Entente Cordial, o sea que se enfrentaban las potencias de los imperios centrales contra las potencias que formaban la Entente. En esa situación Rusia tenía la misión de movilizar su ejército tan pronto como fuera posible, para impedir que la superioridad numérica de los alemanes se impusiera sobre Francia. Recordemos que los alemanes invadieron Francia a través de Bélgica y estuvieron muy cerquita de tomar París. Los rusos se vieron obligados a movilizar rápidamente su enorme ejército para invadir Alemania por el este, por Prusia Oriental, y eso obligó a los alemanes a trasladar tropas que habrían podido ser decisivas en su invasión de Francia hacia el frente oriental. O sea que hasta ahí les salió bien el plan a los rusos, pero a partir de ahí todo fueron desastres. Los alemanes, que ahora contaban con refuerzos, destruyeron completamente al segundo ejército ruso en la batalla de Tannenberg a finales de agosto de 1914 y después expulsaron de su territorio al resto de tropas rusas en la batalla de los lagos Mansurianos. Se trató de un golpe devastador para la moral del ejército ruso, pero seguía siendo un ejército formidable, que a pesar de que le fue bastante mal contra los alemanes, se pudo desquitar contra los austrohúngaros, que fueron su bolsa de golpeo durante toda la guerra. Los rusos lanzaron una gran ofensiva en Galicia, que actualmente sería el occidente de Ucrania y el sureste de Polonia. Allí el octavo ejército ruso del general Alexei Brusilov arrolló a las fuerzas austrohúngaras de la región y logró tomar dos objetivos muy importantes. La verdad es que me da un poco de dificultad pronunciar esos nombres porque parecen nombres de lugares en Mordor. O sea, se entiende por qué muchas veces se pasa por alto el frente oriental si los nombres de los lugares parece que estuvieran escritos en el dialecto de los orcos. Pero en todo caso lo voy a intentar. En esta primera ofensiva rusa en Galicia lograron tomar la ciudad de Lviv, como se llama actualmente, o Lemberg, como se llamaba en ese entonces, pero yo la voy a llamar Leópolis, que es el nombre latinizado que tiene esta ciudad, y por ende el nombre que usan las personas de bien que no tienen ninguna relación con el Señor Oscuro. Además de esto, luego de un asedio bastante duro, los rusos lograron tomar la fortaleza de Przemyśl. Pero ¿cuántas consonantes hay en esa palabra, por Dios? Que alguien por favor llame a un fonoaudiólogo para los polacos. En todo caso, estas victorias rusas en Galicia les permitieron volver a concentrarse contra los alemanes. Lanzaron una ofensiva de otoño desde la ciudad de Katowice, pero los alemanes sabían bien lo que estaban planeando los rusos y pudieron retirar su ejército evitando sufrir fuertes pérdidas. Además, el clima de octubre, caracterizado por las lluvias y el barro, impidió que los rusos pudieran avanzar mucho. Como habían fracasado contra los alemanes, entonces los rusos hicieron lo de siempre, desquitarse con los austrohúngaros. O sea, no sé si están notando un patrón, y es que era como una especie de relación abusiva. Como esos niños que golpean a otros en el colegio, pero solamente porque su papá les pega a ellos en la casa. Ya en los primeros 3 meses de 1915, cuando los alemanes seguían ocupados en el frente occidental, los rusos aprovecharon para seguir machacando a los austrohúngaros. Como les dije antes, tomaron la fortaleza de Przemyśl y estaban a las puertas de la llanura húngara.
les provocaron 793.000 bajas a los austrohúngaros. O sea, es algo completamente demencial. Los rusos ya solo se enfrentaban a unidades de milicia mal armadas. Estaban a punto de lograr una victoria clamorosa. Imagínense que hubieran podido invadir Hungría. Es hasta posible que el imperio austrohúngaro se hubiera venido abajo y que los imperios centrales hubieran perdido la guerra en 1915. Pero tenían un grave problema. Y es que sí, el ejército ruso se había movilizado muy rápidamente. Era un ejército relativamente bien equipado. Cada división tenía en promedio 60 piezas de artillería, mientras que los austrohúngaros tenían apenas 42 por división. Pero la economía rusa no estaba en condiciones de sostener ese esfuerzo de guerra. No producían suficientes fusiles, suficiente munición de artillería. A los soldados les empezaban a faltar hasta las botas y la ropa de invierno. Ni siquiera había suficientes herraduras para los caballos. Eso impidió que se pudieran mandar refuerzos al frente. Había 800.000 reclutas que no se podían mandar a combatir porque no había suficientes fusiles. Debido a eso, el ejército ruso literalmente no pudo seguir avanzando. Esa pausa le salvó la vida a los austrohúngaros y permitió que los alemanes lanzaran un contragolpe devastador, como les voy a contar ahora mismo. En la primavera de 1915, el jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, decidió que era el momento de hacer algo para resolver la crisis en el frente oriental. Sin una actuación decisiva era muy posible que el imperio austrohúngaro no pudiera aguantar más. Durante 1914 los alemanes le habían dado mayor importancia al frente occidental, tratando de darle un golpe de nocaut a Francia. Pero la guerra terminó estancándose y se convirtió en una lucha de desgaste. Falkenhayn decidió que no era posible darle un golpe definitivo a Francia en 1915, por lo que tomó una postura defensiva en el frente occidental, y eso le permitió liberar reservas que se podrían utilizar contra Rusia en el frente oriental. La cuestión para Falkenhayn era encontrar el sector más apropiado para lograr una victoria decisiva. El general se dio cuenta de que había un punto débil en las líneas defensivas rusas en Galicia, particularmente en el flanco del tercer ejército ruso, entre las poblaciones de Gorlice y Tarnów. Se desplazaron 126.000 hombres a ese sector para formar el 11º Ejército Alemán, una unidad nueva liderada por el general August von Mackensen, un viejo conocido de este canal porque fue la estrella del video que hice sobre la campaña rumana. Este nuevo ejército alemán era un ejército en esteroides, ya que estaba dotado con casi 700 piezas de artillería, incluyendo 96 morteros pesados. En total estaba compuesto por 8 divisiones, y aclaro que no todas las divisiones eran alemanas, también tenía divisiones austrohúngaras, pero completamente subordinadas al mando alemán. Este ejército iba a ser apoyado en sus flancos por 2 ejércitos austrohúngaros, el 4º ejército del archiduque José Fernando de Austria y el 3er ejército del general Boroevich. El plan de Falkenhayn podríamos decir que era bastante simple. Se había dado cuenta de que lo decisivo en esa guerra era la potencia de fuego, por lo que su plan era concentrar la mayor cantidad posible de hombres y artillería para asaltar el punto más débil de la línea enemiga. Un bombardeo masivo de artillería debía abrir el camino para que la infantería rompiera el frente. O sea, lo que hizo este general fue decirle a sus oficiales que convirtieran al frente enemigo en un paisaje lunar, un lugar en el que la vida misma fuera imposible. Suena espantoso lo que estoy diciendo, pero eso explica por qué esta campaña fue tan mortífera y por qué la Primera Guerra Mundial fue como fue. Para poder lograr ese efecto, al 11º Ejército Alemán se le entregaron 300.000 proyectiles de artillería, porque como les dije anteriormente, este ejército era el que iba a llevar el peso de la batalla. En el punto crítico, los rusos apenas tenían 60.000 hombres pertenecientes al tercer ejército del general Radko Dmitriev. Estos solamente tenían un centenar de cañones, una sexta parte de lo que tenía el enemigo. Ni siquiera tenían fortificaciones propiamente dichas, sino apenas unas zanjas que no merecían siquiera el nombre de trincheras. Y no es que los rusos fueran imbéciles, ellos sabían que los alemanes estaban tramando algo, pero el alto mando ruso había destinado la mayor parte de sus limitados recursos para la defensa al frente de Curlandia, donde los alemanes estaban realizando una incursión. Además de eso, las inundaciones típicas de primavera habían dificultado la construcción de posiciones defensivas por parte de los rusos. Los alemanes sabían todo esto, estaban enterados de todas las dificultades de los rusos, porque sus aviones dominaban el espacio aéreo completamente y reportaban todos los movimientos del enemigo. Con una superioridad abrumadora en potencia artillera
y una ventaja de 2-1 en hombres, los alemanes decidieron atacar en la ribera del río Dunajec entre el 1 y el 2 de mayo. Los rusos sabían que algo se les venía encima, pero simplemente no iban a tener los medios para parar el golpe, como si un boxeador con las manos atadas se enfrentara a Mike Tyson. El 1 de mayo de 1915 comenzó el bombardeo de artillería, el cual fue sostenido durante todo el día y se intensificó en la mañana del día siguiente. Se convirtió en un verdadero huracán de fuego y acero que cayó sobre las posiciones expuestas de los rusos. La tierra temblaba en el sector de Dunajec, entre Gorlice y Tarnów. Unidades enteras de la vanguardia rusa fueron pulverizadas. La falta de munición hizo que la artillería rusa no estuviera en condiciones de responder de manera contundente. Para las 10 de la mañana del 2 de mayo, cuando ya parecía que el frente ruso se había ablandado lo suficiente, Mackensen ordenó el avance de la infantería, el cual fue liderado por unidades experimentadas del frente occidental. La artillería alemana podía operar con tal impunidad que se pudieron utilizar cañones de campaña para que hicieran volar los nidos de ametralladoras rusos prácticamente a bocajarro, a quemarropa. A pesar de esto, las divisiones rusas 9ª, 31ª y 61ª resistieron valientemente, pero la 70ª división se retiró ante el asalto del 9º Cuerpo Austrohúngaro, que había llegado a reforzar el avance alemán. Esto obligó a una retirada general a posiciones de retaguardia. Solo en ese primer día los alemanes y los austriacos ya habían tomado 20.000 prisioneros. En los días siguientes, el 11º ejército de Mackensen continuó avanzando sin parar, aplastando cualquier atisbo de resistencia con que se encontrara. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! Los rusos intentaron contener este avance lanzando un contraataque el 4 de mayo, pero este fracasó estrepitosamente ya que no contaban con suficientes reservas de hombres ni munición. Los alemanes simplemente continuaron avanzando, abriendo una brecha entre las fuerzas que habían lanzado el contraataque y el 24º Cuerpo de Ejército ruso. Incapaces de neutralizar las baterías enemigas, los rusos tuvieron que sufrir el bombardeo constante de sus posiciones defensivas, cosa que obviamente era insostenible, por lo que el general Dmitriev ordenó la retirada general el 5 de mayo. Obviamente eso significaba que toda la línea del frente sudeste ruso iba a tener que retroceder, porque si se retira un ejército, obviamente los otros que están al lado también se tienen que retirar. No se pueden dejar expuestos los flancos de los otros ejércitos. Por eso la retirada del tercer ejército significó la retirada del cuarto y del octavo. Mackensen ya sabía que tenía a los rusos contra las cuerdas, que se estaban desmoronando, por lo que empezó a aplicar la mayor presión posible. El 6 de mayo amplió la ofensiva a todo el frente, utilizando al tercer y cuarto ejército austrohúngaro, y el 8 de mayo creció aún más la ofensiva, cuando el séptimo ejército austrohúngaro lanzó un ataque en la ribera del río Dniester. Para ese momento los imperios centrales ya estaban empleando 700.000 hombres en la operación, mientras que los rusos se defendían apenas con 400.000. Pero lo más grave para los rusos era que no podían mandar refuerzos, ya que los alemanes también estaban atacando en el norte de Polonia y Curlandia, y próximamente iban a lanzar una gran ofensiva hacia Varsovia. Ante la imposibilidad de recibir apoyo, los ejércitos rusos tercero, cuarto y octavo tuvieron que retirarse a una nueva línea defensiva entre los ríos Dniester y San. Pero esa nueva defensa fracasó muy rápidamente. Para el 17 de mayo las fuerzas de los imperios centrales ya habían quebrado la nueva línea defensiva, y ante esa debacle el alto mando ruso relevó al general Dmitriev del mando del tercer ejército y lo reemplazó con el general Leonid Lech. O sea, sencillamente se estaban lavando las manos y estaban buscando un chivo expiatorio. Pero hicieran lo que hicieran, la suerte del ejército ruso ya estaba echada. Su única opción era continuar retirándose. Para el 1 de junio los rusos tuvieron que abandonar la fortaleza de Przemyśl. ¿Por qué no hay una manera normal de decir esa palabra, por Dios? Esta posición fue tomada luego de un bombardeo con morteros Krupp de 210 milímetros. Habiendo logrado este gran objetivo, los imperios centrales tomaron un par de semanas de pausa, ya que obviamente era necesario reorganizar sus fuerzas y reorientar la ofensiva. Mackensen fue reforzado con 6 divisiones más y se creó un grupo de ejércitos bajo su mando, el cual se componía del 11º ejército, el cuarto ejército austrohúngaro, los cuerpos 10º y 17º y el segundo ejército austrohúngaro. El 13 de junio se lanzó una nueva operación con este grupo de ejércitos, cuyo objetivo era la captura de la ciudad de Leópolis.
Los rusos ya habían tenido 300.000 bajas desde el comienzo de la ofensiva, por lo que estaban en un estado de profunda debilidad. Eso hizo que las tropas de Mackensen pudieran avanzar como un cuchillo caliente en mantequilla. Una arepa de choclo hubiera ofrecido más resistencia. Como había pasado anteriormente, los alemanes controlaban completamente el aire, por lo que conocían todos los movimientos de sus enemigos, y eso permitió que la artillería alemana y austrohúngara fuera absolutamente devastadora. Las posiciones rusas fueron cayendo una tras otra como fruta madura, y se tuvo que ordenar la retirada general de las tropas rusas en Galitzia. El 22 de junio los austrohúngaros tomaron Leópolis, logrando el objetivo principal de la operación. En total en esta ofensiva se avanzaron 310 kilómetros, un promedio de 6 kilómetros al día, y los imperios centrales retomaron los campos petroleros de Galitzia, incluyendo 480.000 toneladas de petróleo que estaban almacenadas allí. Aprovechando el descalabro ruso, Falkenhayn ordenó una ofensiva más al norte, liderada por el general von Gallwitz, cuyo objetivo sería tomar Varsovia. Esta ofensiva fue también un enorme éxito, en buena parte debido a la superioridad artillera de los alemanes, que contaban con 500 piezas de artillería en ese sector. Inevitablemente Varsovia cayó en manos alemanas el 4 de agosto de 1915. Debido a esos desastres que habían significado bajas de 1.4 millones de soldados, los rusos ya no podían mantenerse en Polonia. Solo en la ofensiva de Gorlice-Tarnów habían sufrido 170.000 muertos. Debido a eso, el alto mando ruso ordenó una retirada masiva, con el objetivo de crear una nueva línea defensiva entre Riga, los pantanos del Pripet y la frontera rumana. Este gran movimiento fue conocido como la Gran Retirada, y podemos afirmar que fue una catástrofe humanitaria de proporciones apocalípticas. Entre 3 y 6 millones de civiles huyeron de Polonia junto al ejército ruso. Aquellos que no podían continuar eran abandonados a su suerte, y era común ver túmulos a lo largo de las carreteras, que eran las tumbas de los bebés que no habían sobrevivido la marcha. Fue un golpe absolutamente devastador para la moral rusa, pero al menos el frente oriental entró en un periodo de relativa calma, que duró entre esta retirada rusa de septiembre de 1915 hasta las ofensivas del año siguiente. Finalmente les voy a hablar de las consecuencias de esta ofensiva, que yo considero que son bastante significativas. Primero que todo, se logró salvar al imperio austrohúngaro, que había estado al borde del colapso. También este éxito tan rutilante de los imperios centrales hizo que Bulgaria se aliara con ellos y entrara a la guerra, cosa que resultó decisiva para la otra gran victoria de los imperios centrales en 1915, que fue la conquista de Serbia. Además de eso, y aparte del golpe tan terrible que sufrió el ejército ruso, yo diría que la consecuencia principal a largo plazo fueron las decisiones que se tomaron en la cumbre del Estado zarista ruso. Debido a esta calamitosa derrota, el gran duque Nicolás, que había sido el comandante supremo del ejército ruso, fue destituido el 19 de agosto por el zar Nicolás II, que a partir de ese momento se hizo cargo personalmente de la conducción de la guerra. Eso significó que se estaba haciendo responsable directo de todas las debacles que pudiera sufrir el ejército ruso en el conflicto, algo que iba a minar profundamente la legitimidad de su régimen. El ejército ruso se iba a recuperar temporalmente, y el Estado ruso se iba a poner completamente en pie de guerra, produciendo por fin la cantidad suficiente de equipo para continuar luchando. Incluso lograron una gran victoria en 1916, la famosa ofensiva Brusilov, lanzada otra vez contra el rival favorito de los rusos, los austrohúngaros. Pero se puede decir que desde Gorlice-Tarnów, el régimen zarista ruso estaba herido de muerte. La terrible humillación sufrida y la decisión del zar Nicolás II de ponerse al mando del ejército contribuyeron a la caída de su régimen, lo que a su vez condujo a una revolución que transformó radicalmente la historia del siglo XX. Para finalizar, les agradezco por haber visto el video, recuerden suscribirse si no lo han hecho y también comentar y dar un like si lo desean. Que tengan un día maravilloso.